Saludos, bienvenidos a este encuentro virtual. Soy la profesora Liz Zárate, licenciada en Educación Física, Deporte y Recreación, docente, instructor de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, UNEYES, adscrita al Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social del Estado Barinas, perteneciente al programa Ciencias de la Educación. En esta oportunidad, en el subproyecto Entrenamiento Físico General, estaremos abordando el tema referente a los principios científicos del entrenamiento deportivo. Pero antes de adentrarnos a esta temática, debemos definir varios términos que se encuentran ligados al tema, como es el caso de debemos conocer qué es un entrenamiento, qué es una carga de entrenamiento, al igual que debemos manejar qué es un principio de entrenamiento. Para comenzar, vamos a definir qué es entrenamiento. Según Harrett, en 1987, manifiesta que se entiende por entrenamiento a todas aquellas cargas físicas que provocan una adaptación y transformación funcional o morfológica del organismo y por ende un aumento en el rendimiento deportivo. Es decir, entonces, que vamos a considerar como entrenamiento a todas aquellas cargas físicas que van a originar una adaptación de nuestro organismo y por ende nos va a conllevar a la mejora o aumento del rendimiento deportivo. Es importante destacar que el entrenamiento debe estar planificado y debe ser sistemático para que cumpla con su objetivo. Continuando con la temática, vamos a definir qué es carga de entrenamiento. Según Verhosansky, en 1990, la carga es el trabajo muscular que implica el potencial de entrenamiento del deportista, produciendo un efecto que lleva a un proceso de adaptación. Es decir, entonces, que vamos a considerar como carga de entrenamiento a todo ese conjunto de ejercicios que estimulan nuestro organismo y que nos conlleva a una adaptación. Estas cargas de entrenamiento van a estar caracterizadas por el volumen e intensidad. Vamos a llamar volumen a toda aquella cantidad de trabajo realizado, es decir, la cantidad de ejercicios y la cantidad de repeticiones que realizamos. Intensidad vamos a considerarla como la calidad de trabajo que se realiza, es decir, el porcentaje con el cual vamos a realizar ese trabajo. Ahora vamos a definir qué es principio de entrenamiento. Según Solet, en el 2006, manifiesta que los principios de entrenamiento deportivo se definen como esas reglas generales aplicables en el entrenamiento de cualquier disciplina deportiva. Por tanto, vamos a considerar los principios de entrenamiento como todas esas normas, leyes o reglas que, fundamentadas en la ciencia, nos van a permitir orientar el proceso de planificación y dirección de nuestro entrenamiento deportivo. Ahora bien, ya manejando estos términos y teniendo en consideración que los principios de entrenamiento van a ser esa guía que, fundamentada en la ciencia, nos va a permitir orientar la planificación y dirección del entrenamiento, para lo que vamos a tener en consideración aquellos principios científicos contentivos en el contenido programático del subproyecto de entrenamiento físico general de la UNEYES. Estos principios científicos que vamos a desarrollar van a ser el principio de aumento de las cargas, principio de la continuidad del proceso de entrenamiento, principio de variación ondulatoria de las cargas, así como vamos a abordar también el principio de individualidad, principio de sistematización y principio de supercompensación. Principio de aumento de las cargas. Este principio manifiesta que debe existir una estimulación selectiva para que en el organismo ocurra una adaptación. Esto sin llegar al agotamiento.
Por tanto, la condición del atleta mejora a medida de que la carga está fuera de lo habitual. Es por ello que se debe modificar la carga gradualmente. Por ejemplo, en una determinada disciplina, el entrenamiento no debe ser siempre el mismo. Debemos estimular el organismo o debemos modificar esa carga para que haya una adaptación y por ende una mejora en el rendimiento deportivo. Principio de continuidad en el proceso de entrenamiento. Este principio manifiesta que debe existir una prosecución en el entrenamiento para alcanzar el rendimiento deseado. Todo proceso que va direccionado a la mejora del rendimiento deportivo debe ser continuo, debe existir una continuidad. Por lo tanto, el entrenamiento no debe interrumpirse si queremos lograr una mejoría de rendimiento deportivo. Principio de la variación ondulatoria de las cargas. Este principio hace referencia a la relación trabajo-descanso teniendo presente la interacción de volumen e intensidad. En este caso, el volumen y la intensidad será uno inversamente proporcional al otro, es decir, que aumentará o disminuirá de manera opuesta. Para este principio se tiene muy en cuenta la dinámica de las cargas, según el periodo que se encuentre en la planificación. En el caso del periodo preparatorio, el volumen tiende a aumentar y la intensidad tiene un aumento discreto. En el caso del periodo competitivo, la intensidad aumenta y el volumen va en descenso paulatino. A diferencia del periodo de tránsito, donde el volumen y la intensidad van en forma decreciente. A través de esta interacción del volumen y la intensidad, en una planificación podemos ver esa ondulación de las cargas para que haya una adaptación del organismo y por ende una mejora en el rendimiento deportivo. Principio de la individualidad. Este principio reza que cada individuo es diferente a los demás, que tiene características tanto morfológicas como motoras y psicológicas diferentes. Es por ello que la planificación debe ser en función de las características individuales de cada atleta. Entre estas características diferenciadas podemos tener la edad cronológica y biológica, las cualidades físicas del atleta, entre otros. Por ejemplo, una planificación de un equipo infantil no puede ser igual a la de un equipo juvenil, ya que sus características son diferentes. Principio de sistematización. Este principio plantea que la planificación debe ser sistemática, donde exista un proceso metodológico, es decir, que exista un ordenamiento lógico de aquellos factores que inciden en el entrenamiento, con el fin de alcanzar los objetivos planteados. Es decir, entonces, que la planificación y dirección del entrenamiento deben estar organizados de una manera lógica para alcanzar nuestro objetivo, siendo este el caso, el aumento o mejora del rendimiento deportivo. Principio de supercompensación. Este principio hace referencia a que cada estímulo de entrenamiento produce una adaptación que luego de la recuperación origina una mejoría en el rendimiento deportivo. Es decir, que luego de la realización de determinado esfuerzo y que ocurra una recuperación, se genera un estado. A este estado se le llama supercompensación, lo que va a originar un nivel de rendimiento deportivo mayor. Una vez observado este video tutorial, los estudiantes deberán realizar las siguientes actividades a evaluar. En primer lugar, deben realizar un cuadro sinóptico referente a los principios científicos del entrenamiento deportivo, ejemplificando cada uno de los principios. Esto tendrá una ponderación del 10%. De igual manera, en la siguiente clase presencial, los estudiantes deberán realizar la socialización del conocimiento adquirido con respecto a los principios científicos del entrenamiento. Esto tendrá una ponderación del 5%. Para concluir, podemos decir entonces que los principios científicos del entrenamiento deportivo serán nuestro punto de partida al momento de realizar una planificación. Estos principios
como los mencionamos anteriormente, van a ser nuestra guía al momento de planificar y direccionar el entrenamiento deportivo. Dichos principios los estaremos utilizando en los próximos módulos para hacer la confección y estructuración de un macrociclo de entrenamiento. Ahora, para finalizar, quiero despedirme con esta reflexión que dice así: los cobardes nunca empiezan, los débiles nunca terminan, los ganadores nunca se rinden. De ti depende determinar en qué grupo quieres estar. Te sugiero que en el de los ganadores. Por ello, no te rindas y sigue luchando por lograr los objetivos que quieras alcanzar. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.